Buenas tardes, alumnos, alumnas. En el encuentro de hoy vamos a ver el punto referido a los instrumentos de gestión ambiental tal como están regulados en la Ley 25.675. No obstante, antes de ver esa regulación, contemplada en el artículo 8 y siguientes de esa Ley 25.675, entiendo yo conveniente que hagamos un somero repaso por la estructura general de la ley y el marco dentro del cual uno debe estudiar y en consecuencia luego comprender bien este instituto de los instrumentos de gestión ambiental. Ustedes tienen ya presente, porque lo han visto con algún otro docente, que la ley 25.675, que es la Ley General del Ambiente de la República Argentina, fue sancionada en el año 2002 y establece, conforme a su artículo 1, los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Esta ley establece los presupuestos mínimos que fueron mencionados e incorporados en el sistema constitucional argentino en el año 1994 a través del artículo 41. Y estos presupuestos mínimos en materia ambiental tienen por objetivo la gestión sustentable del ambiente, la preservación de la diversidad biológica y la implementación del modelo de desarrollo sustentable. Adviertan ustedes desde ya que esta previsión normativa pretende gestionar sustentablemente el ambiente. Recordando las clases que tuvimos en relación a las perspectivas filosóficas sobre la inserción del hombre en la naturaleza, vemos aquí que la perspectiva de esta ley es, como todo el derecho ambiental hegemónico, eh, eh, tiene un direccionamiento de gestión del ambiente instrumentalizado a favor del hombre. Si uno tuviese que posicionarse en esta distinción entre la Deep Ecology y la Shallow Ecology, que ya hemos visto, claramente el sistema legal argentino y, como les decía, todo el derecho ambiental comparado e internacional hegemónico están posicionados en la Shallow Ecology, o sea, en una intervención sobre el ambiente para tornarlo sustentable y funcional básicamente para cada uno de los hombres y mujeres. En segundo lugar, enuncia la preservación de la diversidad biológica y en tercer lugar, la implementación del modelo de desarrollo sustentable. Estos son los tres objetivos de las leyes de presupuestos mínimos en materia ambiental. Y como ya hemos hablado en otros encuentros, el modelo económico que se pretende sustentar es el modelo del desarrollo sustentable. ¿Qué son los presupuestos mínimos? ¿Qué son esas normas que el artículo 1 de la Ley 25.675 y el artículo 41 de la Constitución Nacional entiende que debe dictar el Estado Nacional, justamente? Bien, el artículo 6 de la Ley 25.675 nos otorga una definición legal de este término tan importante para el derecho ambiental, que es presupuesto mínimo. Y nos indica que se entiende por presupuesto mínimo toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común en todo el territorio nacional y que tiene por objetivo imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. De esta definición legal, nosotros podemos extraer, en primer lugar, el concepto de que el presupuesto mínimo es una norma. Lo que nos indica es si esa norma tiene rango legal o rango reglamentario. También si puede tenerlo o no. El tema es por demás importante porque lo que se está discutiendo es si la facultad del Estado Nacional, derivada del artículo 41 de la Constitución Nacional, se limita solamente a la posibilidad de otorgar leyes a través del Congreso de la Nación, o si también luego el Poder Ejecutivo Nacional o los ministros del área pueden dictar decretos reglamentarios o resoluciones ministeriales detallando las modalidades de aplicación de una ley de presupuestos mínimos
o incluso profundizando en algunas cuestiones sustantivas. O si, por el contrario, esta posibilidad de dictar decretos reglamentarios y resoluciones ministeriales está prohibido al Estado Nacional, quien solo puede dictar normas legales de presupuestos mínimos, y cualquier otra norma de ejecución queda diferida a las provincias con la competencia de dictar las normas complementarias. El Consejo Federal del Medio Ambiente ha entendido que la única norma habilitada por el artículo 41 de la Constitución Nacional es una norma de rango legal, de modo tal que el Poder Ejecutivo Nacional o los ministerios no podrían dictar resoluciones reglamentarias. No obstante lo cual, se han dictado y muchas han sido acatadas y cumplidas por las provincias. Esta norma de presupuestos mínimos concede una tutela ambiental uniforme en todo el territorio nacional. En países federales como el nuestro, este sistema tiene por objetivo garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas de todas las provincias un igual nivel mínimo de protección ambiental. Por encima de este nivel mínimo, luego, algunos ciudadanos de algunas provincias podrán tener más un plus de protección, pero hay un mínimo que está garantizado y asegurado a todos los habitantes. Esta tutela ambiental uniforme, mínima en todo el territorio nacional, debe tener por objetivo imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. Aprovecho yo a comentarles que si bien se ha debatido, entiendo yo que hay un consenso ya en este momento, que estas condiciones pueden ser tanto cualitativas como cuantitativas. Por ejemplo, el Estado Nacional podría, mediante una norma válida, establecer cuáles son los niveles, serían máximos, de volcado de fluentes en determinados caudales de agua. Y ahí actuaría como presupuesto mínimo de protección ambiental. O también, en lugar de regular cantidades, podría establecer criterios sustantivos o procedimientos de aplicación. Establecer, por ejemplo, que en todo el territorio nacional está prohibida la aplicación de agroquímicos, por ejemplo. Si eso admite otros debates constitucionales sobre si las prohibiciones son razonables o irrazonables, y en consecuencia constitucionales o inconstitucionales, pero lo estoy utilizando como ejemplo de una norma que no tendría por objeto establecer cantidades mínimas o máximas, sino aspectos sustantivos o procedimentales, o establecer procedimientos de ordenamiento del territorio, como la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que establece cuáles son las modalidades para zonificar las áreas y los posibles usos de zonas de bosques nativos para todo el territorio nacional. Ahora, esta norma, que concede una tutela ambiental uniforme para todo el país y que tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental, en su contenido debe prever el garantizamiento de la dinámica de los sistemas ecológicos, el mantenimiento de su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable. Insiste este artículo 6 en que los presupuestos mínimos de protección ambiental, a la vez que asegurar la preservación ambiental, tienen también que asegurar un modelo de desarrollo económico, que es el desarrollo sustentable. El artículo 3 de la Ley 25.675 nos detalla cuáles son los caracteres de esta norma. En primer lugar, nos dice que regirá en todo el territorio de la nación. O dicho de otro modo, no es como las anteriores normas ambientales, anteriores al año 1994, de reforma constitucional, leyes de adhesión, que el Congreso podía dictar para los lugares sometidos a jurisdicción federal, pero luego no se aplicaban en las provincias porque regulaban materia de competencia reservada de cada provincia, excepto que la provincia adhiriera a la ley nacional. Esta ley 25.675, que regula materia ambiental, no es una ley de adhesión,
es una ley que rige en todo el territorio de la nación y dictada por el Congreso de la Nación válidamente en base a la competencia delegada del artículo 41 de la Constitución Nacional. Es una norma de orden público, con lo cual no puede ser dejada sin efecto por voluntad de los particulares ni de las provincias o acuerdos interprovinciales en el marco del régimen federal argentino. Es una norma operativa, lo que indica que no está sujeta a ninguna reglamentación que, si no se dictara, tornaría la norma inaplicable. Desde el momento de su sanción y entrada en vigor, esta norma es directa e inmediatamente aplicable. Y en último lugar, característica definitoria y relevante de esta ley 25675, es una ley marco. ¿Por qué es marco? Porque se utiliza para interpretar y aplicar otra legislación. No es una ley autorreferencial que establece los criterios de interpretación y aplicación de ella misma, sino que por el contrario nos brinda un montón de elementos como los principios ambientales y los instrumentos de gestión ambiental, y regula el proceso ambiental y el daño ambiental colectivo, especialmente y particularmente para ser utilizado junto con otras leyes ambientales. Porque esta ley 25675 va a ser especialmente de aplicación, como acabo de decir, cuando haya que determinar la existencia de daños ambientales con aplicación de otras normas, o cuando haya que zonificar zonas urbanas o rurales para ver dónde se dejan bosques nativos, dónde se puede realizar actividad hidrocarburífera, cuando haya que establecer qué se puede hacer o no se puede hacer en los glaciares y en el ambiente periglaciar, cuando cada provincia dicte una norma estableciendo si la actividad frutícola, la actividad ganadera va a estar habilitada y con qué requerimientos y con qué procesos de preservación ambiental. Para interpretar y aplicar todas aquellas normas es que hay que recurrir a esta ley 25675. Por eso se indica que es una ley marco. Y hay que destacar que estos instrumentos de interpretación y aplicación de la legislación específica no es solo para otras normas nacionales, sino también para todas las normas provinciales y municipales. Y además, no es solo para las normas posteriores a la sanción de la ley 25675, sino que también es de aplicación a las normas anteriores a la ley 25675. Caso concreto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el caso Bilívar, con B corta, Bilívar Susana, donde la Corte entendió que los criterios de interpretación y aplicación de esta ley 25675 se aplicaban a normas anteriores a la emisión de esta ley, por ejemplo, la ley 24.585 de procedimiento de estudio de impacto ambiental en la actividad minera. Por supuesto, también ha entendido que para cualquier otra ley posterior, por ejemplo, la ley de ordenamiento territorial de bosques nativos, aunque era obvio, se aplican los criterios de interpretación y aplicación de esta ley 25675. Y un aporte fundamental de esta ley de presupuestos mínimos es que, a diferencia de otras normas de derecho común y de la mayor parte del derecho sustantivo argentino, no se basa fundamentalmente en reglas jurídicas, sino en principios jurídicos. Nosotros, los operadores jurídicos, estamos acostumbrados a trabajar y a utilizar criterios de interpretación jurídica aplicable a las reglas jurídicas. Que siguiendo a Lorenzetti, y a su vez a Alexi, eh, entendemos como regla jurídica a un tipo específico de norma jurídica obligatoria que está estructurada lógicamente a través de un antecedente y un consecuente, siendo el antecedente una situación de hecho y el consecuente una imputación o derivación jurídica necesaria. El ejemplo típico de una norma, de una regla jurídica, son las normas de derecho penal, que indican que si alguien mata a otro, sufrirá una pena de reclusión o prisión de tantos años. Cuando
se utilizan reglas jurídicas, el operador jurídico debe analizar solamente si una situación de hecho es subsumida dentro del antecedente de esa norma jurídica, de esa regla jurídica. Y si la situación de hecho cae dentro del antecedente, o sea, si se acredita que una persona mató a otra, entonces se aplica necesariamente el consecuente jurídico. Habrá que imponerle de tantos a tantos años de prisión. La mayor parte de nuestras normas civiles, comerciales, tributarias, están conformadas, bueno, constitucionales, administrativas, están conformadas eh, como reglas jurídicas. No obstante, hay otro importantísimo número de normas jurídicas, que son normas, entonces también son de aplicación obligatoria, que no tienen la estructura de una regla jurídica, sino que están estructurados como un principio jurídico. El principio jurídico ha sido definido como un mandato de optimización, por ejemplo, en el sentido de que un principio jurídico encarna o porta un valor. Por ejemplo, en materia ambiental, el principio de prevención nos insta a adoptar todas las medidas necesarias para evitar o prevenir la generación de un daño si tenemos certeza de que si realizamos determinada actividad, ese daño se va a producir. El valor de la prevención está encarnado en este principio jurídico de prevención. Y lo que el operador debe realizar es optimizar ese valor. Pero en toda situación fáctica y en todas ramas del derecho, no existe un único principio, sino que existen varios principios en competencia entre ellos. En el caso nuestro, podríamos oponer el principio de prevención que insta a adoptar todas las medidas necesarias para evitar la generación de un daño, al principio de progresividad, también previsto en la ley 25675, que nos insta a adoptar gradualmente, ¿sí?, todas las medidas que son necesarias para prevenir y luego restaurar un daño ambiental. Existe una fuerte tensión entre estos dos principios porque uno instaría a una anulación total del posible daño y el principio de progresividad habilita a ir tomando medidas graduales para que en un momento determinado cese de ocurrir ese daño y después posteriormente, si fuera posible, se recomponga el ambiente. Otro principio que está en tensión con el primero es el de sustentabilidad, que insta a desarrollar conjuntamente las tres dimensiones: la dimensión del desarrollo económico, la dimensión del desarrollo social, especialmente referido a la erradicación de la pobreza y la equitativa distribución de la riqueza, y en tercer lugar, la dimensión de la preservación ambiental. Bien. El operador que trabaja con principios jurídicos, a diferencia del operador que trabaja con reglas jurídicas, está obligado a merituar todos esos principios jurídicos y luego a seleccionar alguno de ellos y debe justificar por qué razón, en el caso específico que tiene que resolver, le asigna mayor peso o mayor preeminencia a un principio determinado, postergando a otros principios determinados. Por eso es que se ha indicado que los principios jurídicos son mandatos de optimización, porque no imponen una única conducta posible y predeterminada, sino que ordenan al operador jurídico optimizar el valor que existe en ese principio, pero como también este operador tiene que optimizar valores competentes en competencia de otros principios jurídicos, es que este operador está obligado a ponderar y seleccionar y valorar eh, para determinar cuáles principios priorizará y cuáles pospondrá en la resolución de ese caso específico que tiene que resolver.
Dicho de otro modo, también se ha indicado que los principios jurídicos son reglas inacabadas, en el sentido de que, a diferencia de las reglas jurídicas, que ya desde el inicio de una situación nos indica claramente cuál es el consecuente jurídico, si acreditamos el antecedente jurídico, en el caso de los principios jurídicos, estas reglas se construyen al momento de la solución del caso. Por ejemplo, utilizando principios jurídicos, una provincia, acá hay muchos otros aspectos constitucionales que hay que analizar, yo lo estoy súper simplificando. Pero bueno, si no existieran estos otros importantísimos aspectos constitucionales, el ejemplo que yo voy a dar podría ser muy válido y muy claro. Por ejemplo, aplicando todos los principios que hay en el artículo 4 de la ley 25675, una comunidad podría debatir si quiere, si entiende aceptable el nivel de riesgo de la fractura hidráulica, y entonces si va a aceptar o no que haya fractura hidráulica dentro de su territorio municipal. Esa comunidad, si fuera Rincón de los Sauces o Añelo, en la provincia de Neuquén, por un montón de razones, entre otras cosas relacionadas con el empleo y la vocación de esa zona, que está previsto en el artículo 10 de la ley 25675, podría determinar eh, que en Añelo o en Rincón de los Sauces está habilitada la actividad hidrocarburífera mediante el método de la fractura hidráulica, sujeta a determinados requerimientos, como por ejemplo una evaluación de impacto ambiental con participación ciudadana, sistema de alarmas ambientales, etcétera, etcétera. En ese caso, a través de esta participación pública y ciudadana, se podría lograr o una ley provincial o una ordenanza municipal que estableciera que en esa zona territorial está habilitada la fractura hidráulica con determinados requerimientos. Y de esa forma se generaría la regla jurídica. O sea, al inicio del debate, al inicio del conflicto social, solo existían principios jurídicos. Y utilizando los principios jurídicos, los operadores lograron construir una regla jurídica aplicable en un momento y en un territorio determinado. Y otros operadores con el mismo sistema de principios jurídicos podrían llegar a otra resolución, en principio también válida. Si, como ha ocurrido, los habitantes de toda la zona del Liberá, de los esteros de Liberá, tuvieran exactamente la misma discusión, si se habilita o no la fractura hidráulica en esa zona, esa comunidad, bueno, posiblemente, hipotéticamente, podría llegar a la conclusión de que en esa zona y en ese momento se entiende prohibida la técnica de la fractura hidráulica porque no es la vocación económica de la zona, la actividad petrolera, porque las napas de aguas están en una situación muchísimo más frágil con respecto a los reservorios hidrocarburíferos que en otras zonas del país, y por otras razones, también económicas, unidas a la innecesariedad de esa actividad económica para garantizar el empleo en esa comunidad, podría resolver que está prohibida la actividad de fractura hidráulica en esa región. Y entonces, utilizando los mismos principios ambientales, esa comunidad generaría otra regla jurídica en un sentido justamente opuesto al primer ejemplo que dimos. ¿Mm? Eh, Estableciendo que queda prohibida la fractura hidráulica en todo el territorio de los esteros de Liberá. Claro, estos dos ejemplos que di tienen una importantísima complicación jurídica o constitucional, que es que hay que analizar previamente el marco de potestades que tiene un municipio, que tiene una provincia y que tiene la nación para definir qué actividad económica es prohibida y qué actividad económica es permitida en cada una de las regiones argentinas. Pero, en forma expresa, haciendo caso omiso de este importantísimo aspecto constitucional, los dos ejemplos que di son útiles para comprender de qué modo un principio ambiental acaba transformándose
en una regla jurídica ambiental cuando es determinada espacial y temporalmente por la comunidad concernida. Por esto es que se ha sostenido, y a mi criterio con razón, que el Congreso de la Nación o el Estado Nacional elabora reglas jurídicas en aquellos casos en que un tema está suficientemente maduro en una sociedad, hay un consenso social mínimo en esa sociedad para establecer consecuencias jurídicas claras para un determinado actuar o una determinada omisión. En cambio, cuando la sociedad del Estado Nacional aún no ha logrado una madurez o un consenso uniforme y básico en determinados aspectos, con determinados valores, los legisladores no tendrían el elemento material, el sustrato sociológico necesario para dictar normas conformadas mediante reglas jurídicas, y entonces solamente emiten grandes principios jurídicos que luego puedan ser desarrollados por los distintos sectores sociales que conforman ese Estado Nacional en los distintos periodos históricos y en los distintos territorios. Especialmente los principios jurídicos ambientales contemplados en nuestro régimen de derecho ambiental son, en primer lugar, los mencionados en el artículo 4 de la ley 25.675, que allí están definidos. Y comúnmente se sostiene que los principios ambientales son los del artículo 4 de la ley 25.675. Sin embargo, hay importantes principios jurídicos ambientales que surgen de otras normas de esta ley 25.675 y asimismo del desarrollo doctrinario y jurisprudencial. Entonces, además del artículo 4 de la ley 25.675, también debemos contemplar el principio de integración que está incorporado en el artículo 5 y que nos indica que los objetivos ambientales deben estar insertos en cada uno de los programas y órganos de gobierno. El Ministerio de Educación, por ejemplo, tiene que estar provisto de áreas, mecanismos que le permitan contemplar o incorporar la perspectiva ambiental en toda actividad educativa. El Ministerio de Economía, cuando establece un régimen de subsidios o de fomento de determinada actividad económica, que implica entonces que esa actividad económica se va a multiplicar, o cuando elimina fomentos o subsidios a una determinada actividad económica, el Ministerio de Economía debería tener procedimientos u órganos que le permitan incorporar la perspectiva ambiental en toda la formulación de la política económica. Lo mismo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia. En fin, el principio de integración, dicho en lenguaje liso y llano, implicaría que en lugar de que existieran procedimientos u órganos ministeriales o estatales paralelos a los otros órganos, o sea que al lado del Ministerio de Economía y del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación existiera un Ministerio de Ambiente pero totalmente separado, en lugar de ese modelo de separaciones fuertes, insta a que toda la perspectiva ambiental esté incorporada en cada uno de los órganos, en cada uno de los procedimientos y en cada uno de los organismos. Por ejemplo, en el marco de las licitaciones públicas, el principio de compras sustentables sería un mecanismo importante de integración de los principios ambientales en las políticas administrativas del Estado. El artículo 10, según importante doctrina, incorporaría el principio de realidad, porque al momento de realizar el ordenamiento del territorio, insta a contemplar cuál es la vocación geográfica de cada zona. Es otro modo de indicar lo que explicamos hace un momento sobre la actividad hidrocarburífera en la zona de Vaca Muerta y la actividad hidrocarburífera en las cataratas del Iguazú o los esteros del Iberá. Y por otro lado, hay otros principios ambientales que se han generado doctrinarios jurisprudencialmente. Por ejemplo, el principio de no regresión, tomado del derecho internacional de los derechos humanos, y que
alguna doctrina o consolidada y muy pacífica doctrina entiende que en derecho ambiental se deriva del principio de progresividad. Este principio de no regresión indica que una vez alcanzado un umbral de protección ambiental, ya el Estado o la sociedad no podría volver atrás. Por ejemplo, si se estableció una zona como área natural protegida, el próximo gobierno no podría sancionar una ley que diga esto ya no es más área natural protegida, o sigue siendo área natural protegida, pero vamos a habilitar un mayor grado de intervención económica. La regresión en el nivel de protección ambiental estaría impedida por este principio de no regresión. O, dicho un poco más detalladamente, la emisión de normas jurídicas que incorporaran un criterio de protección ambiental menor al que ya existía requiere de una fuertísima carga argumentativa, porque en caso contrario sería inválida esta norma. Otro principio es el principio de la tutela científica objetiva o de objetivación de la tutela ambiental, según el cual toda decisión en materia ambiental y toda demanda y toda sentencia debiera tener un claro sustento científico. Y por último, el principio ecocéntrico, que lo ha adoptado la Corte Suprema en varios casos, Majul y ahora más recientemente en diciembre, en el conflicto entre Santa Fe y Buenos Aires, por cursos de agua interjurisdiccionales, donde ha enfatizado este principio ecocéntrico, según el cual la dinámica de las relaciones sociales, y agrego yo, la dinámica de las relaciones jurídicas, tiene que sujetarse a la lógica y a la dinámica de la naturaleza, en lugar de como ha acontecido durante los últimos siglos, en donde la naturaleza ha sido diseccionada, y los procesos ecológicos han sido superfraccionados para ajustarlos a unas normas jurídicas y a una lógica normativa que desconsideraba totalmente la unicidad y la sistematicidad del funcionamiento ecológico. Luego de detallar cuáles son los principios de política ambiental, el artículo 8 de la Ley General del Ambiente regula los instrumentos de gestión ambiental, indicándonos que los instrumentos de la política y la gestión ambiental serán los siguientes. Enuncia 6. Fíjense ustedes, que van a ser futuros abogados y abogadas, que al regular los instrumentos de la gestión y de la política ambiental, indica 6. Y en ninguno de esos se enuncia como procedimiento típico o inicial el proceso ambiental. Fijémonos ya de entrada. Cuando nosotros estudiamos derecho de familia, sabemos que el modo de tornar aplicable el derecho sustantivo de familia va a ser el proceso de familia. Cuando estudiamos derecho penal, sabemos que el modo de tornar aplicable el derecho penal va a ser el proceso penal. Y cuando estudiamos derecho comercial y los contratos y derechos reales y la protección de la propiedad, también sabemos que va a ser el proceso, el medio a través del cual esos derechos se van a garantizar o no serán nada. En cambio, en materia de derecho ambiental, los instrumentos de gestión ambiental son fundamentalmente otros. Y así como en algunos encuentros anteriores vimos que el abogado o la abogada especializada en derecho ambiental tiene que incorporar otros instrumentos, además de la mera interpretación de normas legales, como por ejemplo en aquel momento el análisis del derecho consuetudinario de los pueblos originarios, y ahí entonces vamos a tener que ver cómo se descubre o cómo se constata la existencia de un derecho consuetudinario y después cómo se aplica. Y eso es muy distinto a ir al boletín oficial, ver qué normas existen y integrar esas normas e interpretar esas normas. Bien. Así como el abogado que trabaja con derecho a los recursos naturales y derecho ambiental tiene ya esta primera tarea distinta que acabo de indicar, así también vemos acá que el éxito de la aplicación del derecho ambiental sustantivo va a depender de un montón de instrumentos distintos al proceso ambiental. Existe más adelante en la ley el Instituto del Daño Ambiental y el Instituto del Proceso Ambiental,
que sin decirlo expresamente, entiendo yo que la ley lo considera como útiles instrumentos para la aplicación del derecho ambiental sustantivo. Pero, sin embargo, los instrumentos de aplicación del derecho ambiental sustantivo más relevantes son estos regulados en el artículo 8 y siguientes de la ley 25.675. Vamos a hacer ahora una pausa y nos volvemos a encontrar en unos minutos y analizamos detalladamente cada uno de estos instrumentos. Muchas gracias.